Thank you very much for your kind words. It's a pleasure for me to be here at Flaxo and have the opportunity. Y contar con la oportunidad de poder explicarles a ustedes algo del trabajo que hacemos en el Organismo Internacional de Energía Atómica y los desafíos que enfrentamos. Hablarles también un poco acerca de lo que hacemos aquí en el Ecuador. Cuando el organismo fue estableciendo en 1957, se le dio un doble mandato. Por un lado, el desarrollo y la seguridad. Y ello es natural, puesto que tratamos con una tecnología, la tecnología nuclear, que como cualquier otra tecnología, obviamente use it for benefit of human race, or you can misuse it in variety of fashions. And the agency was entrusted to se le confió al Organismo Internacional de Energía cerciorarse de que el beneficio de la energía nuclear esté a disponibilidad en todos los Estados miembros de la agencia que están dispuestos o que están interesados en utilizar esa tecnología. Y obviamente las personas conocen acerca de la tecnología nuclear, del uso de la energía nuclear para generación eléctrica. Existen en este momento 30 países donde se utiliza la energía nuclear para generar electricidad. El 67% de la electricidad en el mundo se genera de esta manera. Tenemos cerca de 436 reactores alrededor del mundo que están en funcionamiento. No cabe duda de que después del accidente de Chernóbil, la energía nuclear hizo que las personas se comenzaran a preguntar acerca de la seguridad, tanto física como personal, de la energía nuclear, y hubo una especie de congelamiento de su desarrollo hasta años recientes. ¿Y por qué ocurrió esto? Sencillamente porque las personas comenzaron a darse cuenta de que hay deficiencias de energía, hay precios fluctuantes de la energía, hay preocupaciones con respecto al cambio climático asociados a los combustibles fósiles y también la seguridad de la energía, que siempre es importante para cualquier país, cerciorarse de que cuenta con un abastecimiento adecuado de energía. De manera que en periodos recientes hemos visto lo que la gente denomina un renacimiento e interés en la energía nuclear. Tenemos más de 50 países que se han acercado al Organismo Internacional de Energía Atómica interesados en el uso de la energía atómica para generación de electricidad. Ahora bien, saber cuántos de estos países finalmente decidirán adoptar la energía nuclear todavía resta por verse. Incluso dentro de algunos de ellos hay ya la decisión de adoptar este tipo de energía. Hay muchos países emergentes como por ejemplo Turquía, Egipto. Son países en donde, como Indonesia, Vietnam, son países en donde ya se ha adoptado la decisión de tener un programa nuclear. Algunos países que utilizan su programa ya nuclear están expandiéndolo y desarrollándolo de una manera significativa. Por ejemplo, China, que ha decidido ampliar o quintuplicar la dimensión de su programa nuclear. India, multiplicarlo por 8 veces hasta el 2020. Es decir, para darles una pequeña idea de cuánto es el interés renovado en la energía nuclear. Hay algunos países que no habían edificado nuevos reactores nucleares, ahora en cambio se piden permisos para construirlos. Como dije, desde 1970 había una especie de congelamiento de la cantidad de construcción de reactores en Europa. También hubo una especie de congelamiento y ahora vemos, por ejemplo, que Finlandia está junto con Francia creando nuevos reactores. Suecia, que tenía en 1980, decidió gradualmente eliminar la energía nuclear, ha decidido revertir esa decisión. De manera pues que el panorama está cambiando de manera significativa. Porque la energía es sin duda alguna un vector de desarrollo. Uno no puede tener desarrollo sin energía. Les daré cifras de los países de la OCDE.
los países desarrollados, el kilovatio por hora per cápita es de 600 kilovatios por hora. Aquí en Ecuador es de 759, es decir, un factor de 11 en diferencia. Y sin embargo, Ecuador en muchas maneras es afortunado. Uno va a algunos países africanos, como por ejemplo Nigeria o Tanzania, donde tenemos 78 kilovatios hora per cápita por año. Es decir, que tenemos apenas una bombilla de 6 vatios por persona, que es menos de lo que uno necesitaría para, por ejemplo, hacer funcionar un ordenador o computadora personal. De manera que en estos países no hay mucha posibilidad de desarrollo, y para todos los demás necesitamos entender que la energía es necesaria como vector del desarrollo. Claro está, la energía nuclear no es una panacea. Todos los países tratan de utilizarla como una parte de su matriz energética. Necesitamos todas las fuentes, hay que utilizar las fuentes nucleares, también los combustibles fósicos, hay que tratar de captar el CO2, utilizar, por ejemplo, petróleo, gas, fuentes hidroeléctricas, y tenemos mucho de esto aquí en América Latina, que todavía no se ha aprovechado, y también las energías renovables, que de momento, aunque no sean financieramente viables, no obstante, para el futuro tenemos que tratar de contemplar la posibilidad de utilizar más energía térmica o de viento o eólica. Necesitamos, pues, contar con una matriz energética combinada, no solamente para el desarrollo, sino también para ocuparnos de los problemas del cambio climático. Este será probablemente el panorama para los próximos 50, 60 años, hasta que tengamos tal vez mayores energías renovables o más asentada, o haya una abundancia de energía que se pueda proveer de una manera sana y segura. Claro está, el organismo, y eso hay que dejarlo claro, el organismo no le dice a los países qué es lo que tienen que hacer, utilizar energía nuclear, sino que nuestra función es dar información sobre la energía, hacer evaluaciones comparativas energéticas, lo hacemos en muchos países. Hacer pronósticos energéticos que están a disposición de cualquier país, pero es una decisión soberana del país acerca de lo que quiere hacer sobre la combinación dentro de su matriz energética. Si es que ellos deciden utilizar entonces la energía nuclear, el organismo pues entonces tiene que verificar que se utilice de manera segura y con propósitos pacíficos, de manera que nuestra función, si así lo quieren ver, es cerciorarnos de que los países, cuando adopten una decisión, tomen una decisión informada. Es decir, que cuando la decisión de adoptar la energía nuclear se haga, estemos ahí acompañando este proceso y velando porque no vuelvan a ocurrir accidentes similares a los de Chernóbil, o que un país lo utilice con fines que no son admisibles. Uno de los principales riesgos, claro está, es el hecho de que algún grupo terrorista se haga con alguna fuente radioactiva o con una fuente nuclear. Ya mencioné antes el aspecto de la seguridad, que cada vez más se vuelve una parte importante de nuestra función. Estamos desarrollando normas, convenios y un convenio internacional, y hacemos evaluaciones, enviamos misiones de expertos alrededor de todo el mundo para asegurarnos de que todos los reactores nucleares y todas las plantas nucleares se utilicen con el más alto grado de seguridad y de conformidad con las normas internacionales establecidas. Y lo hacemos en aras de la seguridad. Después de septiembre 11, obviamente, el uso inadecuado por parte de grupos ilegales pues es bastante significativo. De manera que tenemos grupos sofisticados, extremistas, frente a los cuales hay que cerciorarse de que los materiales nucleares y las instalaciones nucleares estén adecuadamente protegidas. Ayudamos a los países a establecer planes de seguridad, a realizar evaluaciones para velar porque haya controles fronterizos adecuados para evitar el tráfico ilícito de material radioactivo. Tenemos muchos casos donde se informa de este tipo de tránsito ilícito de material nuclear. Afortunadamente no se trata de fuentes potentes, son pequeñas cantidades de material nuclear, pero cada año tenemos alrededor de unos 200 casos sobre los cuales se informa de uso indebido de material nuclear.
ya sea que esto sea parte del crimen organizado o no, en la mayoría de los casos no se llega a saber, pero sí sabemos que hay mucho camino aún por recorrer para tratar de fortalecer más la seguridad nuclear. Tenemos también que cerciorarnos de que el material nuclear no se utilice para el desarrollo de armas nucleares, que esa tecnología no se utilice para que nos matemos unos a otros, sino que se utilice para precisamente fines, agrícolas, industriales, medicina, para fines de riego y otros usos de las fuentes hídricas. En muchos países en desarrollo donde no se utiliza la energía nuclear para la generación eléctrica, como por ejemplo Ecuador, nuestra función, por ejemplo, se centra en la agricultura para tratar de mejorar una productividad agrícola, obtener productos agrícolas donde haya un mayor rendimiento, donde se obtengan más variedades. En Ecuador estamos trabajando para tratar de mejorar el arroz y la soya, las distintas cepas. En Vietnam, por ejemplo, hay ciertas variedades que se han desarrollado a través del uso de técnicas nucleares y hemos podido hacer crecer, por ejemplo, cosechas en agua salada, de manera que hacemos mucho en ese sentido de mejorar la productividad, el control, por ejemplo, de la fruta de la mosca, que afecta tanto a las cosechas. Tratamos de aplicar técnicas nucleares para combatir este tipo de plaga, para mejorar la productividad. Una vez más, en el área de la salud, creo que la mayoría de ustedes tal vez estén familiarizados o conocerán a alguien que haya tenido que recibir un tratamiento de radioterapia o algún otro tipo de tratamiento para diagnóstico de enfermedades cardiovasculares, de cáncer. La medicina nuclear se ha convertido en un instrumento muy importante. Incluso esta mañana fui a un hospital de Quito donde hemos estado trabajando durante casi 30 años para tratar de mejorar su capacidad para proporcionar cuidado a través del uso de tecnología nuclear. Trabajamos con distintos hospitales en el país, tanto en radioterapia como en medicina, diagnóstico a través del uso de medicina nuclear y tratamiento. Tenemos ahora un programa para tener cooperación y control de cáncer junto con la OMS, que incluye tanto la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, hasta las medidas paliativas. De manera que el campo de la salud crece también como nuestra competencia. En lo que se refiere también a la gestión de recursos hídricos, cada vez el agua escasea más y queremos que los países se cercioren en ver cómo pueden manejar mejor sus fuentes acuíferas y de hacerlo de una manera sustentable. En las aplicaciones industriales, nuevamente es otra de nuestras áreas de competencia. Hemos estado viendo la posibilidad de que en Ecuador puede haber un radiador gamma para, por ejemplo, la esterilización de equipo médico o el tratamiento adecuado de alimentos. Por ejemplo, ciertas cosechas importantes para la exportación podrían ser cuidadas de esta manera. Esto apenas para darles una pequeña idea de las aplicaciones nucleares y de las técnicas y de la energía nuclear. Mencioné también la seguridad, tanto personal como material. Sabemos y hemos desplegado esfuerzos en lo que se refiere al control de la proliferación de armas nucleares. Ese es un campo en donde generalmente nuestros esfuerzos son conocidos, los esfuerzos en Irak, en otros países para donde nos debemos cerciorar de que no exista una proliferación de armas nucleares. Ese es un asunto de seguridad física. Es uno de los asuntos más complejos en el mundo contemporáneo porque todavía vivimos en un mundo en donde las armas nucleares son un componente importante. Tenemos unos 5 estados nucleares después de 20 años del fin de la guerra nuclear. Tenemos unos 27,000
ojivas nucleares. Y estas ojivas son 27.000 demasiadas ojivas, porque con el Tratado de No Proliferación Nuclear, que se firmó en 1997 con 190 miembros, es decir, uno de los convenios más significativamente ratificados después de la Carta de las Naciones Unidas, cuyo propósito es librar al mundo de las armas nucleares. Es decir, el compromiso es que aquellos que no tienen armas nucleares deberían no buscar tenerlas, y aquellos que la tienen deberían tratar de desarticularlas. Pero no obstante, eso no se ha hecho con la velocidad y la agilidad que se esperaba que se hiciera después del fin de la Guerra Fría, pues que todavía tenemos estos 27.000 ojivas nucleares que están desplegadas sin embargo, en una era de posguerra fría, lo cual significa que el presidente de Rusia o los Estados Unidos solo tendrían 30 minutos para responder ante una situación, ante un ataque nuclear, que podría ser un error de computadora o un ataque no autorizado. Y podríamos despertarnos de la noche a la mañana para descubrir que nuestro mundo ha desaparecido. Sencillamente tenemos que tratar de mejorar nuestro sistema de seguridad, porque esto no es admisible. El poder nuclear, las armas nucleares, se corrige. También tiene esta característica asociada de poder y prestigio. Si compramos como Corea del Norte e Irak fueron tratadas en lo que respecta a las armas nucleares, les pedimos que se sentaran alrededor de una mesa de negociación para tratar de encontrar una solución política. Con Irak, desafortunadamente, esto pues quedó en letra muerta, porque hubo una serie de presunciones que después de la guerra resultaron ser no ciertas. Pero claro está, es una pena porque hemos perdido cerca de 1 millón de vidas inocentes en el transcurso. Pero espero que hayamos podido aprender de nuestros errores, aprender la lección de ser más cuidadosos, cautelosos y metódicos en evaluar los riesgos, en tratar de utilizar todo medio y cauce posible para tratar de resolver de manera pacífica este tipo de conflicto, que son sin duda alguna el resultado de inseguridades. Siempre tenemos que preguntarnos por qué los países tratan de tener la guerra, ya sea para establecer una superioridad o una paridad con sus vecinos, una cierta influencia, prestigio, y eso de alguna manera tiene que cambiar, porque nuevamente lo he dicho y lo reitero, es un sistema de no proliferación, no puede ser sustentable. No puedo decir a los estados no nucleares, como por ejemplo Ecuador o el resto de América Latina, que las armas nucleares son peligrosas para ustedes, si los países nucleares siguen desarrollando otras armas nucleares. Ese no es un sistema sustentable. Aquellos que tienen y no lo tienen, eso no puede proseguir. Afortunadamente creo que las cosas están cambiando. Tenemos ahora un nuevo gobierno en los Estados Unidos. Barack Obama estaba hablando también de un mundo libre de armas nucleares y de un compromiso hacia honrar los compromisos bajo el Tratado de No Proliferación Nuclear. Está hablando de cómo resolver algunos asuntos pendientes como Corea del Norte, Irak, a través de negociaciones directas basadas en el respeto mutuo. Obviamente tenemos que seguir continuando con el trabajo técnico, con las inspecciones. Hacemos muchas inspecciones muy rigurosas, pero necesitamos también el respaldo político, el contexto político, el clima político que nos permita tener éxito para poder dar las garantías de que estos países que no tienen armas nucleares y no quieren tenerlas puedan vivir también en seguridad. Estamos hablando de una estructura de seguridad. Cuando vemos donde hay esfuerzos por hacerse con armas nucleares, generalmente hay en zonas de conflicto que están ahí fermentándose desde hace siglos, en la zona de Pakistán, Oriente Medio, la península de Corea. Es donde se necesita un esfuerzo mucho más significativo, porque quieren tener armas nucleares. Hay que tratar de establecer, como dije antes, la gente a veces quiere establecer una paridad, tratar de tener una especie de póliza de seguro para no verse expuestos a ataques futuros.
futuros. Yo creo que, como dije antes, este sistema no es viable. Creo que tenemos que encontrar un sistema que no dependa de las armas nucleares. El señor Barack Obama está realmente comprometido a seguir en este sentido. Tenemos, por ejemplo, George Shultz, Henry Kissinger, Bill Perry, algunas personas destacadas, importantes, que han estado realmente en el corazón de la Guerra Fría y que van alrededor del mundo proclamando los beneficios de la no proliferación, y no es sencillamente una cosa sin sentido, sin fundamento, sino que es algo muy pragmático. Es decir, hay que tratar de evitar este crecimiento exponencial en las fuerzas nucleares, porque llegado un momento no se podrá controlar, y también hay una posibilidad de autodestrucción más significativa, porque también existe la posibilidad del terrorismo nuclear, y tratar de ver una seguridad que no dependa de la seguridad nuclear. Esto no ocurrirá de la noche a la mañana, exige un compromiso de colectivo, individual, exige una plataforma económica sólida, robusta, necesita un Consejo de Seguridad fuerte, fortalecido, que pueda identificar cualquier tipo de engaños en el futuro. Pero ese es el único camino viable. Creo que si es que queremos sobrevivir y si es que queremos legar un mundo a nuestros hijos, un mundo libre donde ellos puedan florecer y puedan vivir con dignidad y libertad, pues tenemos que esforzarnos para tratar de cambiar completamente la mentalidad, tratar de tener ese moral, esa especie de brújula ética que existía antes, y que no solamente signifique que aquel que tenga la arma más fuerte puede matar al otro sencillamente así de fácil. Creo que tenemos que mejorar nuestro sistema de seguridad mutua. Creo que en este momento vivimos un clima de esperanza en que seguiremos por ese sendero, en que trataremos de reconsiderar este sistema de seguridad disfuncional actual, y claro está, existen también las inseguridades, que son resultado de las inequidades también que persisten y subsisten en el mundo. Tenemos cerca de 2.000 millones de personas que vive, un tercio de la población que vive con menos de $1 diario, y es impensable considerar que tendremos paz si es que tenemos gente que vive con menos de $1 o $2 diarios, de manera que la inseguridad y la inequidad van mano con mano. Si tenemos pobreza, generalmente está asociada a la falta de buen gobierno, a las presiones, una sensación de marginalización, la violencia, las guerras intestinas, los conflictos. Y yo siempre digo que si es que uno ve un país que trata de desarrollar armas nucleares, no hay que tratar únicamente el síntoma, sino las causas. Y nuevamente existe un vínculo entre el no proliferación y el desarme, perdón. Creo que no podemos seguir pregonando la no proliferación mientras hay países que siguen armándose. De manera que tenemos que ocuparnos de las inequidades, tenemos que trabajar en el frente de la inseguridad. Una solución podría ser la inversión en el desarrollo, que de momento es menos del 10% de lo que se invierte en armamento, más o menos $100 millones al año, comparado con los 3.000 millones que se gastan en armamentos. Imagínense lo que se perdió únicamente este año en Wall Street, que podrían tal vez haberse invertido en la erradicación de la pobreza. Y debemos seguir trabajando en un nuevo sistema de seguridad que sea más equitativo, que no dependa de las armas nucleares, en donde los países sencillamente prefieran la colaboración en lugar del aislamiento y la cooperación en vez de la confrontación. Es un desafío, sin duda alguna, pero espero que tengamos la oportunidad, que no vayamos a fracasar en tratar de abrazarla para seguir adelante. Gracias.